En Edgar Cayce sobre la reencarnación y el karma familiar, Edgar Cayce explora la relación entre nuestras experiencias de vida y la manifestación de la divinidad en nuestro interior. La obra se adentra inicialmente en el fascinante y creciente interés por comprender los insondables misterios del alma y la mente, una tendencia que parece haberse intensificado particularmente en tiempos de marcada incertidumbre. Un número considerable de personas afirman haber vivido experiencias psíquicas, vivencias profundas y personales que, de hecho, trascienden las barreras culturales y las épocas. En este preciso contexto, emerge la figura de un hombre poseedor de habilidades verdaderamente extraordinarias, conocido ampliamente por su asombrosa capacidad de ofrecer respuestas clarividentes desde un profundo estado de trance, un estado alterado de conciencia en el cual respondía a complejas preguntas sobre salud, espíritu y el propósito de la vida con una claridad que resultaba fuera de lo común. Durante más de 40 años, este individuo singular ofreció miles de lecturas o revelaciones que fueron registradas meticulosa y cuidadosamente. Aunque su educación formal fue limitada, desde su juventud ya mostró señales inequívocas de una sensibilidad especial y experimentó visiones que terminarían por guiar su vocación de servicio. Con el transcurrir del tiempo, utilizó la hipnosis como herramienta para tratar su propia salud, y de forma casi providencial, descubrió que, desde ese estado, podía identificar y sugerir tratamientos efectivos para dolencias ajenas. Su reputación creció exponencialmente cuando un artículo publicado en el prestigioso New York Times lo dio a conocer al gran público. A pesar de ello, siempre mantuvo una vida sencilla, profundamente comprometida con la espiritualidad y el estudio constante de la Biblia, guiando su don innato con encomiable humildad y una inquebrantable voluntad de servicio. Las respuestas que emanaban de él eran transcritas fielmente por una secretaria mientras permanecía en trance. Durante estos episodios, hablaba con un estilo peculiar, a menudo similar al de textos bíblicos antiguos. Accedía, según sus propias afirmaciones y las de quienes lo estudiaron, a dos fuentes principales de información: la mente subconsciente del consultante y una vasta conciencia universal, una especie de archivo cósmico que todo lo registra. Este acceso privilegiado le facultaba para identificar causas profundas de los padecimientos y situaciones, incluso aquellas cuyas raíces se extendían a vidas pasadas. Las lecturas eran sistemáticamente clasificadas y organizadas según un detallado sistema de códigos. El proceso era de una precisión tal que su mente no accedía a temas distintos de los específicamente solicitados. Su legado permanece vigente como una valiosa fuente de orientación para quienes buscan un entendimiento que vaya más allá de lo meramente visible. Todo ser humano, en esencia, es una manifestación individualizada de una energía creativa primordial, cuyo propósito fundamental es evolucionar hasta convertirse en un compañero consciente y digno del Creador. Esta energía, que surge de una causa primera inmutable, se expresa y materializa en diferentes formas y planos de existencia. Cada alma, al entrar en un plano material, recibe el don del libre albedrío para utilizar sus cualidades inherentes y demostrar, a través de sus acciones y elecciones, su capacidad para reflejar la pureza de esa causa original. Aunque la forma cambie a lo largo de las existencias, la esencia de lo creado permanece indisolublemente conectada a su origen. La vida en la tierra se convierte así en una oportunidad preciosa para que el alma se aproxime progresivamente a esa fuente divina, con el anhelo último de alcanzar la unidad con ella. La experiencia en el plano material está regida por leyes universales que nacen del principio fundamental de que lo semejante atrae a lo semejante. Cada forma, cada ser, cada evento surge como resultado de complejas combinaciones de fuerzas que reflejan las decisiones y aprendizajes acumulados del alma. El ser humano, al observarse a sí mismo y al mundo que lo rodea con atención plena, puede descubrir de dónde viene y hacia dónde se dirige en su viaje evolutivo, reconociendo que todo lo que lo rodea también es una manifestación más de esa causa primordial.
La aparente desigualdad de experiencias entre las personas no es otra cosa que una evidencia palpable de este proceso continuo de evolución espiritual. La reencarnación, dentro de estas enseñanzas, no se limita exclusivamente a la Tierra. El alma transita por diversas esferas de conciencia dentro e incluso más allá del sistema solar, influida por la posición de los astros y su intrínseca relación con ella. Así como un imán es atraído por ciertos elementos metálicos, el alma responde a influencias energéticas que resuenan con su estado interno y vibracional. Las acciones que van en contra de lo que el alma reconoce como correcto y ético generan consecuencias kármicas que afectan su evolución. Incluso las memorias ajenas, o energías discordantes del entorno, pueden influir en una mente si ésta lo permite, pero en última instancia, la voluntad del alma es la que determina su rumbo y su alineación con la fuente de la que proviene. La mente construye constantemente, tanto en el plano espiritual como en el físico, es una poderosa herramienta creativa. Si se llena de pensamientos elevados y constructivos, el ser se orienta naturalmente hacia lo espiritual. Emociones como la envidia y el egoísmo son producto del ego humano, de la personalidad terrenal, mientras que la paciencia, la bondad y el amor fraterno provienen de la luz espiritual que reside en nuestro interior. Cada individuo debe elegir, consciente o inconscientemente, a qué fuerza servir. Si una persona permite que pensamientos negativos la dominen, estos pueden llegar a dirigir su conducta y manifestar experiencias no deseadas. Pero al mirar hacia adentro, hacia el sagrario del corazón, se encuentra la conexión con el Espíritu Divino, y esa es la verdadera e infalible guía. La vida misma es una manifestación continua del origen divino. A través de cada experiencia, sea placentera o desafiante, el alma progresa hacia una relación más estrecha e íntima con el Creador, si actúa de acuerdo con las leyes espirituales del amor y la comprensión. Si, en cambio, busca solo la satisfacción personal egoísta sin tener en cuenta su propósito más profundo, cae en un estado de confusión y alejamiento de su verdadera esencia. Las pruebas en el mundo material son, en realidad, oportunidades disfrazadas para avanzar en conciencia y acercarse a Dios. No se trata de un castigo divino, sino de una vía pedagógica para despertar y elegir caminar con luz y confianza renovadas. La ley de causa y efecto, conocida también como karma, explica las consecuencias inevitables de las decisiones. Algunos la consideran un argumento en contra de la reencarnación, pero en realidad también es su principal respaldo lógico y filosófico. El alma que rechaza continuar reencarnando sin haber alcanzado su propósito evolutivo enfrentará sufrimiento, porque el estado del alma es siempre el resultado de sus propias elecciones pasadas y presentes. El verdadero cielo o infierno es la conciencia interna de estar o no en armonía con Dios, con la fuente universal. La libertad de elección es lo que da sentido y valor al crecimiento espiritual. El material presentado aborda distintas preguntas trascendentales sobre la creación, la llamada caída del ser humano y la evolución del alma. La existencia del mal se debe al uso incorrecto del libre albedrío, una herramienta poderosa entregada al alma, no a un deseo divino de que el mal exista. El alma comenzó su camino fuera de la materia, pero su contacto con el mundo físico fue consecuencia de decisiones que tomó en su anhelo de experimentar y crear. Cada vida y cada unión familiar ofrece oportunidades específicas para trabajar aspectos concretos del alma que necesitan sanación o desarrollo. El libre albedrío es el factor más determinante en el desarrollo espiritual, incluso por encima de la herencia genética o el entorno social. Jesús, en esta cosmovisión, representa al alma que completó el ciclo de perfección terrenal y eligió regresar para guiar a otros. La conciencia del Cristo, entendida como la perfecta filiación divina, está impresa en cada alma y puede despertar cuando se elige volver a la unidad con Dios. El desarrollo humano ocurre tanto en el plano físico como en el espiritual, de forma paralela e interconectada.
En el plano espiritual, la evolución consiste en el acercamiento progresivo del alma a la unidad con su origen divino. En la Tierra, el ser humano comienza su andadura, en términos evolutivos, como una forma primitiva, y a través del conocimiento y la experiencia, se desarrolla aplicando las leyes físicas y espirituales que rigen la existencia. Tras la muerte física, el alma continúa evolucionando en planos más sutiles de realidad, hasta alcanzar la unidad con el Creador, siguiendo el ejemplo luminoso de aquel que vino a manifestar en la carne la voluntad divina. El ser humano fue creado con atributos físicos, mentales y espirituales para usarlos como herramientas conscientes de desarrollo. Cuando el planeta estuvo listo vibracionalmente para recibir vida humana autoconsciente, las almas comenzaron a encarnarse. Aunque todos los espíritus provienen de una misma fuente primordial, los cuerpos físicos varían según su evolución y las necesidades kármicas del alma que los habita. La materia que forma al ser humano contiene en su estructura los mismos elementos que se encuentran en el reino mineral, vegetal y animal, pero con la diferencia esencial del alma, esa chispa divina que lo conecta con el propósito divino y le otorga conciencia de sí mismo. El avance humano en campos como la medicina o la ciencia demuestra su desarrollo intelectual y práctico al aplicar las leyes universales. Estas leyes siempre han existido, inmutables y perfectas, pero el conocimiento humano se va despertando gradualmente con el tiempo. A lo largo de la historia, han existido civilizaciones que alcanzaron un alto nivel de comprensión y desarrollo tecnológico y luego desaparecieron, repitiendo en cierta medida el ciclo de auge y caída. Todo esto forma parte del vasto proceso de evolución en el cual el alma adquiere comprensión espiritual a través de sus experiencias en distintos planos de conciencia y manifestación. El alma encarna por el deseo intrínseco de hacerlo, pasando de un plano a otro según su nivel de conciencia y las lecciones que necesita integrar. La muerte no es un final definitivo, sino un tránsito, una transición hacia otra forma de existencia, donde el alma recoge fielmente lo que ha sembrado en su vida terrenal. Después de abandonar el cuerpo físico, entra en un nuevo plano de conciencia que le permite continuar su desarrollo espiritual y anímico. Estos estados son como diferentes niveles de realidad o dimensiones, y en cada uno el alma se vuelve gradualmente consciente, tal como ocurre al nacer y crecer en el mundo físico. Una experiencia particular relatada más adelante se conecta con recuerdos vívidos de encuentros pasados y la sensación persistente de no haber cumplido con ciertos deberes o compromisos álmicos. Resulta crucial comprender que toda responsabilidad hacia uno mismo, el hogar, las relaciones sociales y laborales debe integrarse bajo un mismo propósito unificador, servir y mantener la coherencia interior entre lo que se piensa, se siente y se hace. El conflicto surge cuando la persona siente que ha fallado al volver a patrones antiguos y limitantes. Estas pruebas son valiosas oportunidades para evaluar si se está viviendo de acuerdo con los ideales espirituales previamente establecidos. Una vivencia en una tienda por departamentos, aparentemente mundana, llega a simbolizar la necesidad de evaluar internamente el equilibrio entre los deseos personales y las ambiciones materiales, y los compromisos espirituales más elevados. Es esencial mantener el estándar más elevado posible en todas las áreas de la vida cotidiana, sin importar cuán triviales parezcan. Las experiencias pasadas no deben verse solo como fracasos o logros aislados, sino como parte de un desarrollo continuo en el que se integran las fortalezas y debilidades para avanzar hacia una vida con propósito y significado trascendente. Las visiones, sueños y voces escuchadas mientras se duerme son un reflejo de cómo las fuerzas espirituales internas, la sabiduría del alma, se comunican con la mente consciente. A diferencia de otros individuos que canalizan mensajes provenientes de fuentes externas, en este caso los mensajes surgen del interior, como una resonancia del alma con las fuerzas universales y la guía divina inherente.
El ejemplo de una estantería con un vidrio roto cubierta por cortinas ilustra metafóricamente cómo ciertos conocimientos o verdades espirituales pueden estar presentes en nuestro subconsciente pero aún necesitan ser comprendidos, asimilados e integrados profundamente. El conocimiento de la reencarnación no debe limitarse a un lenguaje esotérico o exclusivo para iniciados, puede y debe expresarse de forma sencilla para que todos lo comprendan en su esencia. Una comparación útil es con el gas, la electricidad y el crecimiento del trigo. Una misma energía o espíritu puede manifestarse en formas distintas, manteniendo siempre su esencia inalterable. En definitiva, cada experiencia y cada elemento del mundo material tiene su origen en principios espirituales fundamentales, y el alma evoluciona a través de estas múltiples y variadas manifestaciones hacia la unidad con el todo, hacia la conciencia de ser uno con la fuente de toda vida. Lecturas reveladoras de vidas pasadas por Edgar Cayce. Un hombre con una notable capacidad de aprendizaje y un juicio agudo emerge en estas lecturas, cualidades atribuidas a influencias astrológicas que le confieren una aguda intuición, una memoria prodigiosa y un talento innato para la organización. Es fundamentalmente justo, considerado y se guía por un fuerte sentido del honor, lo que, en ocasiones, puede hacerlo parecer poco agresivo en el competitivo mundo comercial. No obstante, posee una habilidad especial para motivar a otros cuando cree firmemente en una causa, y sobresale como un buen analista y ejecutivo, con un interés particular en los aspectos mentales y comerciales de la vida. Desde la perspectiva espiritual inherente a estas enseñanzas, cada alma inevitablemente enfrenta las consecuencias de sus acciones, en consonancia con las leyes universales que rigen la existencia. No es suficiente conocer estas leyes, lo crucial es cómo se utilizan, si con la intención de manipular, para eludir responsabilidades o, por el contrario, para ayudar a otros a comprender su propósito más elevado. El verdadero crecimiento espiritual ocurre cuando el conocimiento adquirido se pone al servicio del bien común, en perfecta armonía con la voluntad creadora. Entre sus existencias anteriores, figura una vida como mediador en un fuerte comercial. En aquella ocasión, su intento de tomar posesión de bienes sin un intercambio justo le acarreó considerable sufrimiento y un profundo remordimiento. Otra encarnación lo sitúa durante las Cruzadas, un periodo en el que transitó desde la imposición de sus creencias hacia una comprensión más profunda de otras culturas, transformando radicalmente su visión espiritual. Estas vivencias intensas lo han llevado a reflexionar sobre el inmenso valor del entendimiento mutuo por encima de cualquier forma de imposición. Otras encarnaciones lo ubican como un próspero comerciante en la antigua Persia, donde colaboró activamente en procesos de desarrollo tanto espiritual como económico. También se registra una vida como ayudante de sacerdotes exiliados en Nubia, participando en el complejo restablecimiento de civilizaciones antiguas. En su vida presente, estas influencias se manifiestan en un marcado interés por causas humanitarias, el análisis de datos de fundaciones y la promoción de acciones colectivas, incluso cuando éstas no guardan una relación directa con su entorno más inmediato. En una consulta, una mujer indagó sobre su posible identidad en una vida anterior como miembro de la influyente familia Fairfax. La respuesta le proporcionó detalles asombrosamente precisos sobre nombres, lugares y eventos significativos, incluyendo la trágica y prematura muerte de su hermana adolescente durante un derrumbe. Otra lectura reveló que un alma en particular había estado reencarnando desde los tiempos de la antigua Atlántida, acumulando así cerca de 20.000 años de experiencia terrenal. Estas afirmaciones venían a reforzar la idea de que muchas almas encarnadas en la actualidad provienen de aquellas civilizaciones perdidas, lo cual podría explicar su profunda, aunque a veces inconsciente, influencia en los tiempos modernos. Otro caso notable es el de un hombre que, durante la convulsa época de la Revolución Americana, encarnó como Herman M. C. Wade. Nacido en Connecticut,
Recibió una sólida formación médica y sirvió con dedicación en los campamentos del ejército como encargado de la salud de las tropas. Su experiencia se caracterizó por una extraordinaria capacidad para inspirar valor y un renovado sentido de propósito en los demás, especialmente durante el crudo y desolador invierno en Valley-Forge. Case resaltó que estos recuerdos de vidas pasadas adquieren verdadero valor cuando ayudan al individuo a cultivar ideales elevados y a tomar decisiones conscientes entre el bien y el mal en su vida actual. Durante la crucial campaña de Brandigue, McWade sufrió heridas graves que finalmente terminaron con su vida terrenal. La lectura incluso indicó que su tumba podría hallarse cerca de una estación en Trenton. Aunque no existen abundantes registros escritos sobre su figura, algunos documentos históricos, como el conocido reproche de George Washington al general Lee, contienen menciones de su valiosa participación. Su legado espiritual se asoció directamente con la capacidad de sostener la esperanza en momentos de extrema dificultad, una cualidad que seguía influyendo poderosamente en su alma encarnada en la actualidad. Una lectura diferente reveló la identidad de una mujer que, en una existencia previa, había estado involucrada en la persecución de la Iglesia durante los años de decadencia del Imperio Romano. A causa de ese pasado kármico, habría enfrentado dificultades físicas significativas en esta vida. Sin embargo, también había alcanzado un nivel de evolución espiritual tan elevado que, posiblemente, ya no necesitara volver a reencarnar en el plano terrestre. Aunque no había alcanzado la perfección absoluta, podía continuar su desarrollo en otros planos de conciencia más sutiles, siempre y cuando mantuviera su propósito vital centrado en el servicio desinteresado a lo divino. Las lecturas para otra consultante desvelaron una secuencia de vidas pasadas en las que experimentó momentos de gran trascendencia, dejando una huella indeleble en su alma. Una de esas experiencias impactantes ocurrió cuando era muy joven, viviendo en la época en que los hijos de la promesa llegaron a la tierra prometida. En aquel entonces, sintió profundamente que su padre no recibía el respeto y reconocimiento que merecía. En otra encarnación significativa, estuvo en el antiguo Egipto, donde fue instruida en el sagrado templo bello con el fin de servir a los demás y ayudar a formar hogares estables y armoniosos, lo cual dejó en ella una conexión duradera y profunda con el valor del hogar y la familia. Cualidades personales como una fe inquebrantable, una constancia admirable y un profundo amor fraternal pueden ser, para esta alma, una poderosa fuente de inspiración para quienes la rodean. Se le aconsejó invertir en la región del Medio Oeste de los Estados Unidos y mantener firme su vocación de ayudar a los demás. También se hizo referencia a una conexión kármica con su esposo desde vidas pasadas, en las que ambos compartieron roles de apoyo mutuo pero sin llegar a establecer un lazo estrecho e íntimo, lo que podría explicar algunas de las diferencias y desafíos en su relación actual. En cuanto a sus hijos, la recomendación fue guiarlos con sabiduría en el camino espiritual y enseñarles la importancia de mantenerse íntegros frente a las vicisitudes del mundo. En otra experiencia de vida, esta persona nació bajo influencias astrológicas que reflejan una mente aguda y perspicaz, una marcada inclinación hacia la amistad duradera y la capacidad innata de expandir su impacto positivo en la vida de otros. Estas cualidades, si se desarrollan conscientemente, le permitirán influir beneficiosamente en su entorno, especialmente a través de la escritura o actuando como guía inspiradora para otros en sus propias formas de expresión. Ha atravesado momentos de duda respecto a sus capacidades, pero al enfocarse con determinación en su propósito fundamental, puede estabilizar su vida interior y compartir una sabiduría valiosa y necesaria. Vivió también en Inglaterra durante los intensos movimientos migratorios hacia el continente americano, participando activamente en la formación de escuelas y en diversas actividades educativas. Mostró un interés genuino por el bienestar de los jóvenes y encontró una profunda satisfacción en ayudar a formarlos integralmente. En otra existencia, en la Grecia clásica, contribuyó al arte y al teatro desde roles de apoyo esenciales,
como la creación de elaborados vestuarios, y aunque no actuaba directamente en escena, poseía un juicio estético refinado y certero sobre estos temas. Finalmente, en el Antiguo Egipto, formó parte del desarrollo de la medicina y la educación, participando en rituales ancestrales, danzas sagradas y en la elaboración de símbolos con piedras preciosas y metales. Esta profunda inclinación por lo simbólico sigue muy presente en su vida actual y puede guiarla hacia un mayor y más significativo crecimiento del alma. Una madre, buscando comprensión, preguntó por la relación kármica con su hijo. La lectura le reveló que ambos estuvieron muy unidos en vidas anteriores, precisamente en la misma tierra donde residen ahora, por lo que ella puede ayudarlo eficazmente mediante el consejo sabio y una paciencia amorosa. Se le sugirió evitar criticarlo con dureza y, en su lugar, ofrecerle una guía suave y comprensiva. En cuanto a su hija, la conexión se presentaba como más conflictiva, con experiencias compartidas en el lejano y místico Antiguo Egipto. Los malentendidos actuales parecían provenir de diferencias en decisiones personales y temas aparentemente menores, como la vestimenta. Para ayudarla, la recomendación fue no justificar ciegamente sus actos, sino razonar con ella con una mezcla de comprensión profunda y firmeza necesaria. Para un joven nacido en 1922, la lectura arrojó una personalidad con múltiples habilidades, pero también con advertencias cruciales. Se le recomendó evitar profesiones ligadas exclusivamente al comercio, aunque podría destacar como un buen vendedor gracias a su carisma. Las ocupaciones ideales para él estaban relacionadas con la medicina, la escritura creativa, el periodismo de investigación o incluso la política, aunque esta última podría desviarlo de su camino espiritual si no era cauto. Su sensibilidad era notable, así como una tendencia a exagerar tanto en los elogios como en las críticas, un aspecto que debía vigilar atentamente. Para su formación académica, se sugirió que estudiara en universidades del sur de Estados Unidos, combinando disciplinas como la psicología, la economía política y el periodismo. A lo largo de varias encarnaciones, este joven había participado en momentos históricos de gran significado. Estuvo en los primeros tiempos de Estados Unidos como un influyente líder juvenil. En Inglaterra, antes de las cruzadas, vivió como un devoto monje, y en la Tierra Santa, en tiempos de Jesús, formó parte del grupo de los 70 discípulos. En esa vida crucial, tras un doloroso momento de duda, retomó con fervor su camino espiritual y fue bendecido con la capacidad de sanar. También tuvo una existencia en el Antiguo Egipto, donde sirvió al joven rey como un observador cercano y discreto de los movimientos sociales y políticos de la época. Su habilidad innata para contar historias y mantener la discreción fue fundamental en aquel entonces. El consejo final para este joven fue que, para alcanzar su pleno desarrollo, debía mantener su senda vital firmemente enfocada en los ideales espirituales, sin alejarse nunca de aquello que verdaderamente da sentido a la vida. Se le recordó que sus notables capacidades como escritor debían orientarse preferentemente hacia temas metafísicos y de crecimiento interior, y que su desarrollo personal requería alcanzar una mayor madurez antes de asumir compromisos trascendentales como el matrimonio. Se vislumbraba una posible relación amorosa basada en trabajos y proyectos conjuntos, pero con la advertencia de que no se distrajera con cargas familiares prematuras mientras buscaba entender la vida desde una visión psicológica y profundamente espiritual. Una mujer nacida en 1915, cuyo carácter se mostraba influenciable y con una marcada inclinación hacia lo artístico y social, recibió también su lectura. El consejo principal para ella fue tener una absoluta claridad sobre sus ideales y valores espirituales, mentales y materiales, para así poder dirigir mejor el curso de su vida. Poseía tendencias dramáticas y una sensibilidad exquisita por el arte y la belleza, lo que le otorgaba habilidades que podían ser canalizadas de forma muy constructiva en actividades sociales, especialmente aquellas relacionadas con el bienestar infantil o la educación transformadora.
Su éxito y realización dependerían directamente de cuánto lograra alinearse con un propósito claro y elevado, tanto en su esfera personal como en la espiritual. En una vida pasada, esta mujer participó activamente en la fiebre del oro en el oeste americano, una experiencia que le dejó como valiosa lección kármica la importancia de evitar el azar y preferir siempre las inversiones bien pensadas y fundamentadas. Anteriormente, vivió en Francia durante la época de las Cruzadas y generó considerables conflictos dentro de su entorno por cuestionar profundamente las creencias establecidas de otros. Esta vida le enseñó la crucial importancia de mirar hacia adentro en busca de respuestas auténticas, más allá de las apariencias externas o de las normas impuestas por la sociedad. Fue también parte del pueblo de Israel durante el éxodo desde Egipto, siendo madre de un sacerdote levita, lo que le imprimió una fuerte e innata inclinación hacia lo ritual y ceremonial, aunque se le recomendó cultivar la esencia espiritual por encima de las formas externas. En una vida aún más antigua y remota, estuvo vinculada a los templos egipcios del sacrificio y la belleza, donde colaboró activamente en procesos de transformación espiritual y física de otros seres. Esto no hacía más que reforzar su profunda conexión con la dimensión espiritual y su capacidad inherente para guiar a otros desde un lugar de profunda sabiduría interior. La lectura le confirmó la autenticidad de sus visiones de vidas pasadas, enfatizando la necesidad de manejar estas experiencias con equilibrio, discernimiento y un propósito elevado. En otra lectura, correspondiente a una mujer nacida en 1861, se revelaba cómo su alma había buscado siempre aprender y crecer desde el plano terrenal, con el fin último de manifestar su luz interior en beneficio de otros. Poseía un vínculo natural y profundo con la música y una sensibilidad exquisita, y se le animó a buscar la verdad con fe inquebrantable, entendiendo que los fracasos y desafíos pasados son, en realidad, valiosas oportunidades de evolución y aprendizaje. En vidas anteriores, esta entidad desarrolló notables habilidades musicales como arpista, vinculando esa experiencia con una sensibilidad especial hacia la música, capaz de expresar las más profundas emociones y situaciones humanas a lo largo del tiempo. La música es un medio poderoso para conectar pensamientos, emociones y corazones, trascendiendo las barreras culturales y lingüísticas y elevando el espíritu humano. Esta alma también estuvo presente en diversas regiones antiguas, como Mongolia y otros lugares relacionados con civilizaciones que anhelaban la paz y la unión entre los pueblos, mostrando un interés constante por las relaciones familiares armoniosas y la herencia espiritual que trasciende la mera apariencia externa. En otras existencias, formó parte de sociedades con creencias rígidas y estructuras jerárquicas opresivas, enfrentando conflictos internos y externos que generaron desintegración social y un considerable sufrimiento espiritual. La voluntad personal y las acciones emprendidas en la vida actual tienen un impacto inmenso en el desarrollo espiritual. Por ello, la responsabilidad individual de actuar con conciencia y bondad es primordial. En la vida presente, se le sugirió que apoyara y fomentara activamente expresiones artísticas y espirituales que pudieran ayudar a otros, como la música y el consejo sabio, como una forma elevada de servicio y crecimiento personal. El componente astrológico de su lectura desveló influencias planetarias que contribuían a una naturaleza de extremos, con tendencias tanto a una bondad profunda y compasiva como a momentos de oscuridad interior, y una conexión natural con fuerzas espirituales y psíquicas. Se resaltó la importancia vital del libre albedrío y de una vigilancia constante para evitar daños físicos y espirituales. En cuanto a experiencias previas, se describieron roles como un valiente soldado en tiempos antiguos, un férreo defensor de principios justos en la corte real francesa, y lazos familiares kármicos que se extienden a través de diferentes encarnaciones, demostrando cómo el aprendizaje y las relaciones se entrelazan indisolublemente a lo largo de varias vidas. La conclusión de esta lectura subraya que la evolución espiritual reside en el delicado equilibrio entre las influencias astrológicas y el ejercicio de la voluntad propia.
Se le extendió una invitación a mantener la mente clara y el espíritu enfocado en el desarrollo personal y en la enseñanza de conocimientos ocultos o psíquicos para el beneficio colectivo, reafirmando así la profunda conexión existente entre el pasado, el presente y el futuro en el incesante camino del alma. Una experiencia pasada en una tierra donde florecían la cultura y la belleza artística denota una profunda conexión con fuerzas tanto materiales como espirituales. En esa etapa de su evolución, hubo personas con roles muy diversos, desde valientes soldados y hábiles artesanos hasta eruditos estudiosos y talentosos escultores, todos ellos intrínsecamente relacionados con esas energías creativas. También se hizo mención a un tiempo vivido en la región que hoy conocemos como Irán, donde el alma experimentó una vida marcada por el poder y la lucha intensa, enfrentando heridas y sufrimientos que, paradójicamente, fortalecieron su desarrollo psíquico y su resiliencia. La influencia de esas experiencias sigue muy presente y está ligada a un amor profundo e incondicional hacia todas las criaturas vivas, manifestándose en la vida actual con innumerables posibilidades de crecimiento y aprendizaje, dependiendo siempre de las decisiones que se tomen. En otra etapa anterior, en el místico Egipto, esta alma fue sacerdote en una época de gran auge religioso, aunque la interferencia de deseos y ambiciones materiales truncó prematuramente ese camino de servicio. La unión con su compañera espiritual, también presente en su vida actual, representa un vínculo esencial y kármicamente significativo para el desarrollo conjunto y la superación de karma pendiente. Desde los albores de la Tierra, esta alma ha vivido múltiples y variadas experiencias que han contribuido de manera decisiva a su evolución y a la comprensión paulatina del propósito divino. El llamado final es a usar todo ese conocimiento acumulado y esa sabiduría interior para servir y ayudar a otros, demostrando con el ejemplo que el amor y la fuerza divina pueden vencer cualquier adversidad imaginable. La vida del alma entre encarnaciones planetarias. Entre sus múltiples vidas en la Tierra, el alma transita por diversos planos de conciencia, cada uno correspondiente a otros planetas de nuestro sistema solar. En estos planos sutiles, el alma acumula experiencias que moldean profundamente su evolución y repercuten en su existencia terrenal presente. Es importante comprender que estos estados de conciencia carecen de la forma física que conocemos en nuestro mundo tridimensional, en su lugar, se definen por la vibración, el color y la energía intrínseca de cada planeta. Las vivencias en estos reinos interplanetarios son un espejo de aquello que el alma ha cultivado, por el contrario, de lo que ha abusado en sus encarnaciones anteriores. Así, en el enigmático plano de Urano, el alma se confronta con extremos, un proceso necesario para comprender sus propias limitaciones y la naturaleza de sus excesos. En contraste, Venus ofrece un espacio para experimentar el amor y la belleza en sus formas más puras, aunque también revela sus posibles distorsiones cuando estas energías se viven desde el egoísmo. Júpiter, por su parte, instruye al alma sobre la universalidad, la expansión de la conciencia y el gozo del servicio a los demás, lecciones que se reflejarán luminosamente en sus vidas terrestres subsiguientes. Cada sojourn, o estancia prolongada en estos planos interplanetarios, va tejiendo un patrón único que se manifestará luego en la vida terrenal, modulado por los aspectos astrológicos del momento del nacimiento y las experiencias acumuladas por el alma. Además, el alma interactúa íntimamente con las fuerzas naturales y elementales del planeta Tierra, como la energía vital del agua y la potencia radiante del Sol, elementos que ejercen un efecto tangible sobre su naturaleza y desarrollo. Estas influencias cósmicas y telúricas contribuyen a crear un cuerpo mental con sus propios deseos y aspiraciones, un cuerpo que anhela, en última instancia, volver a su hogar espiritual. El patrón del alma en la Tierra puede ser descifrado a través de símbolos arquetípicos, sonidos armoniosos y colores vibrantes que reflejan su historia particular y su crecimiento evolutivo, invitando a cada persona a descubrir su conexión profunda con las fuerzas creadoras y a recorrer con valentía el camino hacia la verdad interior.
Resulta crucial, entonces, abrir de par en par el corazón y la conciencia, permitiendo que la luz espiritual ilumine y guíe nuestro camino. Siempre presente está la promesa de unión y compañía divina en la incesante búsqueda del alma por su evolución y plena realización. Las experiencias que el alma atesora entre sus encarnaciones en diferentes planetas influyen directamente en sus impulsos mentales innatos, aquellos que pueden manifestarse sigilosamente en sueños reveladores o en pensamientos profundos y súbitos. Estas influencias no dependen tanto de la posición exacta de las estrellas o los signos zodiacales al momento de nacer, sino más bien del entorno planetario específico donde el alma ha residido entre vidas. El ser humano posee el poder inherente de utilizar estas leyes cósmicas para su beneficio y crecimiento. Sin embargo, si la búsqueda se centra únicamente en la satisfacción personal y egoísta, se pierde la verdadera esencia y el propósito trascendente. En cambio, al actuar desde un ideal espiritual elevado, se logra un crecimiento mucho mayor y una armonía profunda con las fuerzas universales que nos rodean y sustentan. Cada planeta vibra a una frecuencia distintiva y característica. Al transitar el alma por estos diferentes orbes celestes, puede modificar su propia vibración fundamental, atrayendo así nuevas experiencias, aprendizajes y desafíos necesarios para su evolución. Estas influencias interplanetarias se reflejan claramente en las facultades y habilidades del alma, tales como la capacidad de razonamiento lógico, la apreciación de la belleza estética, la facilidad para relacionarse constructivamente con grupos o una marcada inclinación hacia lo espiritual y lo oculto. No obstante, ninguna influencia externa, por poderosa que sea, resulta más fuerte que la voluntad individual, ese don divino que permite al alma unirse con la fuerza creadora manteniendo, al mismo tiempo, su identidad única e irrepetible. Las vivencias previas, tanto aquellas acumuladas en la Tierra como las experimentadas en otros planetas, generan impulsos sutiles que se manifiestan en la vida actual. Estos pueden tomar la forma de talentos inexplicables, tendencias de carácter o inclinaciones que el alma, a veces, no comprende conscientemente. Dichas influencias pueden explicar intereses particulares, relaciones kármicas y experiencias que parecen surgir de la nada, pero que en realidad son el fruto de su vasta historia espiritual. De este modo, la vida presente contiene innumerables elementos heredados de sus viajes cósmicos y de las elecciones realizadas en existencias anteriores, manifestándose a través de acciones, pensamientos y sentimientos cotidianos. En estas experiencias interplanetarias también emergen fuerzas que pueden amplificar tanto virtudes como desafíos, la nobleza de ideales, el coraje indomable, la amplitud de visión o, por el contrario, un miedo paralizante al mal. La interacción con el entorno y con otras personas es un espejo fiel de lo que el alma ha construido internamente y de aquello que necesita enfrentar para su purificación y crecimiento. Existe un llamado constante a actuar con bondad incondicional y justicia ecuánime, ya que el juicio que se emite hacia otros, inevitablemente, regresa a quien lo origina. El camino espiritual invita a superar el miedo y a buscar la libertad y la verdad a través del amor expansivo y la conciencia profunda, recordando siempre que la verdadera fuerza emana de la unión consciente con la energía creadora universal. Un grupo de colaboradores cercanos a Edgar Cayce emprendió la tarea de crear pruebas que permitieran identificar las influencias planetarias y los vestigios de vidas pasadas en las personas. Ante esta iniciativa, Cayce sostuvo que únicamente la astrología, interpretada con profundidad, podía ofrecer pistas fiables para este propósito. Conocer con certeza las vidas pasadas, aclaraba, requería acceder directamente al registro acásico o que el alma misma despertara a esos recuerdos latentes. Él mismo orientaba el uso de la información astrológica como una herramienta valiosa para ayudar a cada persona a descubrir su verdadera vocación. Explicaba que aproximadamente el 80% de los individuos pueden encontrar en su carta astral una guía clara para su trabajo y propósito de vida,
mientras que el 20% restante depende en mayor medida de las elecciones y acciones concretas realizadas en sus experiencias materiales previas. Con el fin de determinar los impulsos que provienen de vidas pasadas, Key señalaba la necesidad de conocer esas experiencias anteriores, si bien admitía la posibilidad de elaborar un cuestionario basado en aspectos astrológicos relevantes. Para los cálculos astrológicos, recomendaba utilizar un sistema geocéntrico. No obstante, siempre enfatizaba que la voluntad personal y el entorno ejercen una influencia más determinante que cualquier carta astral o factor externo. En consecuencia, ninguna prueba de este tipo podría considerarse perfecta ni definitiva, aunque sí podría resultar útil como herramienta de orientación y autoconocimiento. En una lectura particular, Case ofreció la descripción de un alma vieja, un ser que había acumulado numerosas encarnaciones en la Tierra. Esta alma presentaba fuertes influencias de Piscis, Aries y Venus, lo que se traducía en tensiones palpables entre la inclinación al misterio y la lógica racional, así como en el ámbito de las relaciones afectivas, algunas de ellas profundamente positivas y otras marcadamente contradictorias. Esta alma también estaba vinculada a experiencias intensas con las potentes fuerzas uranianas, energías que, si bien podían generar ciertos problemas físicos y nerviosos, también conferían una gran fortaleza interior para manejar y transmutar dichas energías. En cuanto a las encarnaciones pasadas de este ser, se mencionaron periodos en que vivió tanto en tierras nativas como en entornos coloniales, trabajando arduamente para mejorar las relaciones entre los pueblos originarios y los colonos, llegando incluso a transportar maíz para aliviar hambrunas y crisis humanitarias. También tuvo una vida en tiempos de la Grecia antigua, donde enfrentó dolorosas desconfianzas y traiciones, experiencias que, en su presente, generaban una cierta inseguridad en sus relaciones actuales. Estos episodios reflejan la intrincada complejidad de las influencias que conforman el presente del alma y las pruebas cruciales que debe superar para continuar su crecimiento. Esta misma entidad estuvo en Egipto durante la tumultuosa expulsión del sacerdote Ra-Ta, apoyándolo activamente en la recolección y preservación de antiguas enseñanzas sagradas. Por su lealtad, fue castigada y desterrada por los nativos de aquella época, pero regresó más tarde para ayudar a reconstruir templos y mantener la pureza original de sus ritos. En esa encarnación utilizaba el nombre PTHLR y experimentó intensos sufrimientos físicos que, paradójicamente, fortalecieron su conexión espiritual, avivando en ella el deseo de reencontrar la alegría y sabiduría de aquellos tiempos trascendentales. Antes de su paso por Egipto, estuvo en la legendaria Atlántida como un sacerdote de rango medio llamado Sael, quien se vio involucrado en prácticas oscuras que, aunque potencialmente dañinas, podrían transformarse en poderosas fuerzas para el desarrollo espiritual si se utilizaban con sabiduría y un propósito correcto. Incluso antes de la Atlántida, esta entidad vivió en la antigua y mística Lemuria, una era en que los cuerpos físicos aún no habían alcanzado su perfección actual y existía la asombrosa capacidad de actuar tanto dentro como fuera del cuerpo físico. En aquel tiempo remoto, las fuerzas externas ejercían una influencia directa sobre los elementos de la naturaleza, causando a menudo gran destrucción. La entidad, entonces llamada Mu, aprendió la lección fundamental de que esas poderosas influencias deben ser controladas y equilibradas internamente. Se hace hincapié en la importancia vital de confiar en la fuente divina única, denominada de distintas maneras según la época, como Zu o Ra-Ta, que es el origen primordial de todo espíritu, pensamiento y manifestación física. Para avanzar significativamente en la vida presente, es fundamental estudiar y aplicar conscientemente las fuerzas espirituales y mentales, siempre guiadas por el amor tal como se manifiesta en la conciencia crística. Amar y seguir los mandamientos de esta conciencia, especialmente el de amarse unos a otros, genera frutos preciosos como la bondad genuina, la paciencia infinita y la amistad sincera, cualidades que fortalecen el alma y siembran una alegría profunda y duradera.
El crecimiento espiritual auténtico florece mediante la práctica constante de estos valores en toda circunstancia, por desafiante que ésta sea. Respecto a las influencias planetarias que podrían considerarse negativas, estas tienden a afectar la mente, el espíritu y el cuerpo, sembrando dudas y generando un debilitamiento general. La clave reside en reconocer estas fuerzas, comprender su naturaleza y enfrentarlas con una voluntad firme e inquebrantable, afirmando el compromiso personal con el bien y la manifestación del amor divino en todas las acciones. Este entendimiento profundo ayuda a superar momentos difíciles y a mantener el equilibrio interno, recordando siempre que el cuerpo verdadero, el templo del Dios viviente, es el espíritu manifestado en la perfecta unión de mente, cuerpo y alma. Reencarnación innecesaria, liberarse del ciclo del karma y la reencarnación. Algunas personas que recibieron lecturas de vida de Edgar Cayce fueron informadas de que esta vida podría ser la última, pues ya no existía una fuerza kármica que las obligara a volver. No eran personas extraordinarias ni libres de sufrimiento, pero compartían un proceso interno profundo que marcaba el cierre de muchas vidas anteriores. Aunque no era obligatorio reencarnar, podían hacerlo por elección propia. En 1935, a una de estas personas se le dijo que podría completar su experiencia terrenal si así lo decidía. Estaba conectada con energías creativas y comprendía la unidad con lo divino, sin que hubiera signos externos que lo explicaran. Su evolución se debía al trabajo interior, al aprendizaje de la paciencia y a la transformación de las dificultades en oportunidades para generar paz, armonía y compasión. Su vida no respondía al ego ni a intereses materiales. Las fuerzas espirituales guiaban sus acciones, compartía enseñanzas a través de la escritura y creaba lazos auténticos con quienes la rodeaban. Transmitía un amor basado en el alma, con tolerancia activa y coherencia con su propósito elevado. Gracias a esto, su alma ya no necesitaba volver al plano físico, salvo por elección. Sentía una afinidad natural con lo místico y lo espiritual, que se reflejaba en sus sueños y meditaciones. En una vida anterior, contribuyó a la creación del Urim y el Tumim, herramientas sagradas de interpretación espiritual, y hoy puede orientar a quienes buscan entender los misterios más elevados. Estas capacidades están influenciadas por vivencias pasadas y energías astrológicas. Vivió cerca de Salem durante tiempos de persecuciones religiosas, donde apoyó a personas que experimentaban fenómenos espirituales y ayudó en reuniones devocionales, aunque sintió temor ante el juicio social. En otra vida fue princesa persa, donde desarrolló una espiritualidad que unía salud física y equilibrio mental. Su aprecio por los tejidos orientales y ciertos cantos proviene de esa época. Mucho antes, como descendiente de Leví, elaboró vestiduras y objetos sagrados sin buscar reconocimiento, manteniéndose fiel a lo divino. Participó también en encuentros espirituales entre culturas en la India y Egipto, donde se formó como sacerdotisa dedicada al conocimiento y la sanación. Su capacidad actual para guiar y enseñar se fortalece cuando actúa con misericordia, fe y compasión. La lectura enfatiza actuar con fe en la unidad de la verdad y conservar el propósito espiritual. Las respuestas obtenidas invitan a cultivar la espiritualidad mediante la escritura, la música y otras actividades con intención elevada. Se indica que el cambio genuino en otro surge del ejemplo constante, no de la imposición. La meditación se valora como clave para la concentración, la memoria y la armonía interior. En otro caso, una mujer de Illinois, influida por energías planetarias de amor y verdad, fue descrita como alguien que da más de lo que recibe. En vidas pasadas vivió en Francia durante el exilio de un monarca, en Persia como cautiva de invasores griegos, y en Egipto durante una división del reino, participando en la corte. Cada vida consolidó su entrega, fidelidad y evolución espiritual. Se afirma que esta alma no necesita reencarnar si se mantiene firme en su camino. Se la alienta a continuar con fe,
ya que su esfuerzo puede llevarla a planos superiores. La vida eterna es accesible a través de quien representa la verdad y la luz, y al seguir ese rumbo, podrá evitar regresar a este plano de existencia. A lo largo de distintas vidas, esta alma enfrentó situaciones difíciles y mantuvo la armonía interior gracias a su tolerancia y paciencia. Pudo responder con serenidad ante conflictos personales y sociales, lo que influyó positivamente en quienes la rodeaban. Las influencias astrológicas la orientaron a cultivar la paz, la belleza y el servicio a personas con responsabilidades, aunque también debió superar emociones extremas con sabiduría. Desde su nacimiento en la vida actual, mostró un entorno favorable y un fuerte impulso de servicio. Su entrega no fue pasiva, sino una forma activa de generar paz sin caer en el orgullo ni la autocompasión. Este modo de vida trajo como resultado una paz profunda sostenida en la conexión con lo divino y en la fidelidad a sus valores, dejándola libre de futuras turbulencias terrenales. En encarnaciones anteriores participó en hechos históricos intensos, como los conflictos en Lancaster y el retorno de un pueblo tras el exilio. Actuó como puente entre grupos enfrentados y colaboró en tareas de ayuda física y espiritual. Estas experiencias dejaron una marca de introspección, alegría serena y una inclinación a aliviar el sufrimiento desde la humildad. Durante una vida, bajo el nombre de Belenda, ofreció protección a quienes reconstruían un muro, aunque fue incomprendida por sus vínculos. Como Apsisuft en Egipto, enseñó la conexión entre el ser humano y las fuerzas creativas en un contexto de conflicto, aprendiendo que responder al daño con más daño impide el avance espiritual. Estas lecciones moldearon su comprensión del perdón y la compasión. La lectura le recomienda centrarse en textos sagrados que fortalezcan su fe y servicio, viendo su cuerpo como un templo para la comunión con lo divino. No necesita un maestro físico, pues su crecimiento proviene del estudio, la meditación y la práctica consciente. Tiene potencial para sanar a otros mediante la intención, el contacto y la conexión espiritual, siempre que libere tensiones internas. Otra lectura describe a una persona con fuerte propósito espiritual y gran sensibilidad, influida por una mezcla astrológica de voluntad, amor y visión profunda. Ha cultivado relaciones auténticas, aunque le ha costado sanar heridas del pasado. Su intuición y apertura mental le permiten guiar a otros sin necesidad de permanecer atada al plano terrenal. Sus vidas anteriores le dejaron huellas profundas. En Virginia, murió al ser aplastada por la tierra en tiempos de opresión, lo que generó rechazo hacia las multitudes. Ayudó a otros más por vocación que por herencia, valorando sus vínculos familiares sin arrogancia. En Inglaterra estuvo cerca de un rey ejecutado, ayudando a su familia y actuando como espía, ganando así una perspectiva amplia. En la Tierra Prometida, fue hermana de un resucitado y vivió enfocada en lo cotidiano con una fuerte conexión espiritual. En tierras árabes o persas, convivió con líderes y aprendió a transformar el rencor en compasión. En Egipto, sirvió en un templo durante una rebelión, y aunque se desvió temporalmente, adquirió capacidades para orientar búsquedas espirituales y materiales. Se le aconseja conservar el amor experimentado en la antigua casa de Betania, ya que a través del amor se halla el camino verdadero. Cambiar su nombre a Mildred podría traer beneficios por influencias numéricas y astrológicas. Eligió nacer en Inglaterra para sanar traumas de opresión. En otra vida fue Geraldine Fairfax, hermana de su hermana actual, y ese vínculo persiste en su cooperación. Los miedos presentes nacen de experiencias anteriores, pero pueden ser superados mediante el despertar espiritual. Aún podrían hallarse registros de su existencia pasada. Un hombre con grandes cualidades espirituales y de carácter ha desarrollado, a lo largo de varias vidas, una profunda capacidad de guía y servicio. En esta existencia, lo mueven fuerzas elevadas que lo impulsan a ayudar a los demás con nobleza, control emocional y energía orientada al bien común.
Su camino espiritual ha alcanzado un grado tal que podría no necesitar regresar a la vida terrenal, siempre que mantenga su dirección actual. Entre sus vidas pasadas destacan figuras como un líder inglés que defendió la libertad, un general griego dedicado a educar, un consejero egipcio que recopiló saberes y un dirigente sudamericano que sostuvo a su pueblo. Estas memorias se traducen hoy en un impulso natural hacia el conocimiento, el liderazgo justo y el servicio desinteresado, revelando un alma madura y experimentada. Una mujer ha transformado su vida mediante el uso consciente del libre albedrío y la dedicación espiritual, superando incluso las influencias astrológicas. Su paz, fe, compasión y poder de inspiración nacen de una conexión interior profunda. Su desarrollo ha llegado a un punto en el que, si continúa fiel a su sendero, puede evitar futuras reencarnaciones, permaneciendo en comunión con lo divino y guiando desde esa paz que solo brota del verdadero conocimiento interior. Hablar con dulzura y sin juzgar a quienes caen abre la puerta a la comprensión y la compasión. En medio de la confusión o el miedo, recordar que todo está en orden bajo la presencia divina ofrece serenidad. El pasado no debe dominar el presente, porque la vida se renueva constantemente y la luz divina acompaña tanto en la debilidad como en la fortaleza. A través de muchas vidas, el alma ha conocido pérdidas y aprendizajes que influyen hoy en su relación con lo espiritual, permitiéndole actuar con rectitud, idealismo y compasión. Vidas anteriores muestran experiencias en culturas y épocas diversas. En el noreste de América vivió persecuciones que dejaron una marca de respeto y cautela hacia líderes espirituales. En un entorno musulmán, ayudó con altruismo a prisioneros, reforzando sus valores. En otra vida, en Tierra Santa, estuvo cerca de los primeros seguidores del amor universal, atravesando una transformación profunda. También en Egipto, sirvió con entrega en un templo, enfrentando pruebas con firmeza y sentido de justicia. Cada experiencia dejó habilidades que hoy afloran en su vida diaria. El alma ha alcanzado una claridad tal que solo reencarnaría si lo desea. Su conexión con la verdad le permite sanar a otros mediante la oración, la fe y el servicio. Puede recibir respuestas si busca con sinceridad dentro de sí misma. Comprender el karma y elegir conscientemente no volver refleja un estado avanzado del alma, logrado por vivencias de entrega, compasión y vínculo profundo con lo divino. Una persona ha acumulado experiencias valiosas en muchas vidas y ha comprendido que lo importante no es cuánto se sabe, sino cómo se aplica ese saber. En una de esas vidas, supo interpretar las experiencias de otros para orientarlos, lo cual también favoreció su propio crecimiento. En Egipto participó en la restauración del orden espiritual, sustituyendo antiguos sacrificios por prácticas elevadas. En la Atlántida colaboró en el desarrollo del cuerpo humano y en la transmisión de conocimientos esenciales, aunque enfrentó tentaciones materiales. Estos recuerdos se reflejan hoy en lo que escribe o enseña. Su mente destaca por encima del promedio, si mantiene ideales altos y se entrega a lo creativo en mente, cuerpo y alma, no tendrá que volver a encarnar, a menos que lo elija para servir. Se le aconseja actuar con coherencia, consciente de que toda acción retorna al alma que la genera. También vivió en Egipto durante rebeliones y en la época de una princesa que fue reina, aunque esas vivencias no influyen tanto en su evolución actual como las ya mencionadas. No necesita volver a nacer, salvo que decida hacerlo para guiar a quienes aún viven en la oscuridad, como un ser compasivo que regresa por elección. Aunque el camino pueda parecer difícil, esas pruebas forman parte del propósito elegido, y la fuerza espiritual no faltará si mantiene su intención firme. El cuerpo-mente es un templo vivo y sagrado. La fe, la esperanza y la paciencia despiertan la conciencia hacia lo divino. La vida es un flujo constante de energía proveniente de la conciencia suprema. Las experiencias del alma no dependen del momento del nacimiento, sino de sus recorridos conscientes en el tiempo y el espacio. Las influencias astrológicas no son destino fijo,
sino huellas del camino recorrido. Cada vida tiene como fin dominar las fuerzas externas para unirse a lo divino mediante el servicio y el crecimiento interior, porque solo lo entregado con amor puede ser verdaderamente poseído. La conciencia individual se fortalece al vivir emociones y vínculos humanos, lo que permite crecer en comprensión. Las influencias de planetas como Venus, Marte o Júpiter afectan las emociones y pueden guiar tanto al amor como al conflicto. El alma influye en los demás con sus pensamientos y acciones y es responsable del impacto que causa. La presencia divina guía el camino, y aunque surjan dudas o impaciencia, la fe firme convierte la ansiedad en oportunidad. La lucha interna no es sacrificio, sino un paso hacia la luz y la verdad. Las memorias de vidas en América y Palestina reflejan un patrón de servicio, organización y cuidado de los demás. Estas vivencias influyen hoy en las emociones, generando a veces límites impuestos por normas heredadas. La verdad libera cuando se vive desde el propósito del corazón y no por cumplir expectativas ajenas. Lo importante es actuar con sinceridad y altos ideales, reconociendo que toda experiencia forma parte de una conciencia en expansión. Aunque el cuerpo y el corazón se sintieran cansados por las dificultades diarias o las acciones egoístas de otros, el ser crecía en gracia, conocimiento y comprensión. Ese crecimiento nacía del deseo de aprender de lo cotidiano y extraer lecciones que permitieran distinguir entre lo guiado por la verdad y lo movido por el ego. Cada expresión, cuento, canción o gesto diario, contenía símbolos que fortalecían el espíritu, y esa conexión con lo divino era el sostén constante. En Egipto y Persia, el alma buscó conocimiento espiritual para servir a su pueblo y alcanzar la purificación que asegura la continuidad del ser más allá del cuerpo. Compartir visiones y aprendizajes era la forma de mantener viva la conexión con el Creador, reduciendo la necesidad de nuevas vidas, salvo para ayudar a quienes aún buscan la luz. La transformación auténtica nace de esa comunión interna, abriendo el corazón y la mente a la guía divina. Las preguntas sobre cómo expandir la conciencia, entender relaciones o usar los dones espirituales se responden con paciencia, fe y entrega amorosa. La soledad no es obstáculo cuando hay amor divino que fortalece desde dentro. La guía para los seres queridos también está en la fe tranquila, y el compañero ideal se encuentra comprendiendo experiencias y conexiones profundas. La clave está en la meditación, permitiendo que la luz interna revele el camino en cada instante. Esta entidad ha pasado por muchas vidas que la han llevado a un alto nivel espiritual, al punto de que podría no volver a encarnar. Ha estado cerca de quienes buscaban lo espiritual, lo que dejó huellas físicas en esta vida. Ha decidido mantenerse fiel al servicio y al crecimiento del alma, lejos de los deseos materiales y de influencias negativas del pasado. En diferentes épocas y lugares, buscó comprender y ayudar en la relación del ser humano con lo divino. Su esencia ha estado ligada a la enseñanza, la búsqueda de libertad espiritual y la dedicación a su comunidad, valores que siguen presentes. Estas experiencias le otorgan fortaleza para vivir hoy con paciencia, amor y constancia. Se le recomienda vivir en el medio oeste de Estados Unidos, donde podría invertir en tierras o proyectos que beneficien a su familia. La mejor forma de ayudar a sus hijos es fomentar en ellos el estudio, el trabajo honesto y la integridad. Su relación con el esposo ha sido de apoyo en distintas vidas, aunque no siempre cercana, lo que explica ciertas diferencias actuales. Mantener la pureza de espíritu y la fidelidad a la verdad será clave en su camino. Urano, Venus, Júpiter y Mercurio han moldeado una personalidad idealista y profundamente espiritual. Estas influencias han fortalecido su paciencia, bondad, tolerancia y amor fraternal. Su carácter refleja control emocional y una actitud armoniosa que atrae a otros sin recurrir a la ira o la imposición. En otras vidas, mostró entrega y servicio. Fue vendedora de telas en una ciudad antigua y miembro de la nobleza egipcia, enfrentando desafíos que afianzaron su sabiduría.
También vivió en tiempos remotos donde exploraba y aplicaba fuerzas místicas relacionadas con la naturaleza y el espíritu. El cúmulo de experiencias ha preparado el camino para aplicar sus aprendizajes, contribuyendo al bienestar de quienes dependen de ella. Si permanece fiel a sus principios y actúa con responsabilidad, podrá liberarse del ciclo de reencarnaciones y alcanzar un estado de unión con la luz interior y el mundo espiritual. Edgar Cayce y las enseñanzas sobre el karma. El karma se entiende como una ley de causa y efecto que influye en el alma y su experiencia en la vida. Se compara con la comida que el cuerpo digiere para obtener energía. Así, los pensamientos y acciones de un alma alimentan su fuerza vital y determinan su destino. Este destino o karma puede manifestarse como una necesidad de enfrentar las consecuencias de lo que se ha hecho, pero también implica la posibilidad de redención a través del amor y la conexión con el Creador, permitiendo la purificación y el desarrollo del alma. El destino del alma no está completamente predeterminado, las circunstancias y decisiones pueden cambiarlo. Las leyes divinas son inmutables, pero también reflejan un crecimiento constante, un equilibrio entre lo eterno y lo cambiante. El karma y el destino dependen de la conciencia que el alma tiene sobre esas leyes y cómo actúa en consecuencia. Así, la voluntad y las experiencias espirituales, mentales y materiales construyen el karma personal y el camino de vida. El karma no es simplemente una carga que se debe pagar, sino que puede ser perdonado o transformado. Cada alma enfrenta tentaciones y desafíos que le permiten crecer y liberarse de su pasado. La guía está en confiar plenamente en la fuerza divina, no solo en el propio esfuerzo. El verdadero patrón del karma está en esa conexión espiritual, y la manera de expresarlo puede variar, desde la enseñanza hasta el servicio compasivo, siempre guiado por la bondad, la paciencia y el amor hacia los demás. Ejemplos de karma en las enseñanzas de Edgar Cayce. Una vida durante el reinado de Nerón en Roma muestra a una persona que presenció persecuciones a cristianos. Aunque se burlaba del sufrimiento físico que observaba, sentía una conexión interna que terminó causándole dolor emocional. Esa experiencia dejó huellas en su sensibilidad actual. Enfrentar esas dificultades con paciencia, bondad y aceptación ayuda a armonizar la voluntad personal con la fuerza creadora del universo. En otra existencia, vivida en Egipto, estuvo cerca del rey y del templo, atravesó un exilio y luego regresó a su tierra. Quedó un karma ligado al resentimiento ante ofensas o malentendidos. La superación de ese peso interior exige dejar el rencor y acercarse al ideal de amor y verdad que mucho después encarnó Cristo. Superar bloqueos espirituales requiere meditar y aplicar esos valores en la vida diaria para crecer en sabiduría y en capacidad de amar. Otro caso presenta un karma basado en el miedo, que limita todos los niveles del ser. Vencer ese miedo es clave para no restringir la vida y sintonizar con la energía creativa que trae abundancia. Aceptar lo que se tiene sin conformarse, abrirse a recibir más y vivir en armonía con las leyes universales permite que esa abundancia fluya libremente. El alma necesita experimentar la separación de lo espiritual en la vida material para volver a reconocer su unión con el Padre. Esa experiencia puede ser breve, pero dejar una huella profunda, como ocurrió en figuras que vivieron momentos de revelación intensa. Lo decisivo no es el tiempo transcurrido, sino la conciencia alcanzada, que puede ir más allá de cualquier medida humana. La reencarnación da al alma la oportunidad de vivir distintas influencias y redescubrir su esencia espiritual. El karma nace de no vivir según lo que uno sabe que es correcto. Liberarse de él exige perdonar como se desea ser perdonado. Puede manifestarse como causa y efecto, pero no está destinado a destruir al alma. Siempre existe una salida. La presencia de la luz divina en el mundo abre la posibilidad de vida eterna y unidad con lo divino, evitando que el karma se convierta en una carga sin solución.
En ocasiones, el karma se presenta como advertencias o condiciones que pueden evitarse si hay confianza en las fuerzas divinas y una intención firme. Algunas experiencias difíciles pueden prevenirse con una actitud espiritual coherente. También hay momentos en los que conviene dejar de enfocarse tanto en el karma y avanzar con confianza, siguiendo la guía interior y la conexión con lo divino para tomar decisiones en sintonía con el propósito más elevado. De karma a gracia. La vida se manifiesta como una expresión de la divinidad, y la mente es quien construye esa experiencia. Al actuar desde un propósito creativo, se pasa de la ley del karma, basada en causa y efecto, a la ley de la gracia, que permite avanzar hacia un llamado más elevado. Mantener la fe en el Señor y no en las cosas materiales ayuda a no perderse en ideas pasajeras y a vivir conforme a ideales verdaderos. Cada persona puede encontrar su karma en sí misma, entendiendo que el karma implica consecuencias, pero la justicia divina ofrece la posibilidad de trascenderlo a través de la gracia. Las experiencias materiales y espirituales dependen de las elecciones hechas, y el cuerpo es un templo donde se puede cumplir un propósito divino. La paciencia y la comprensión se vuelven necesarias para manejar las influencias internas y externas, y así crecer en el camino espiritual. Las condiciones kármicas pueden manifestarse en problemas físicos o emocionales, pero se pueden superar mediante la fe y la práctica de la misericordia y la paz interior. La gracia y el amor son las fuerzas que transforman el karma en oportunidades para aprender y avanzar. Cada encuentro y experiencia tienen un sentido para el desarrollo del alma, y cuando se viven con intención espiritual, se convierten en apoyo mutuo y en pasos hacia un mayor crecimiento interior. Gracias por acompañarnos en este recorrido por Edgar Cayce sobre la reencarnación y el karma familiar de Edgar Cayce. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en la conexión entre la vida, el karma y la gracia, y cómo estas enseñanzas pueden guiar el crecimiento del alma a través de las experiencias. Queremos agradecer al autor por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre la influencia del karma y la posibilidad de trascenderlo mediante la gracia y el amor divino. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.